Mi marido me subastó en una gala frente a cientos de personas, y el único hombre que levantó la mano no fue un borracho ni un amigo, fue el dueño de la empresa. Lo que mi esposo creyó que era una broma para humillarme terminó siendo el contrato verbal que lo destruiría, su carrera, su amante, su dinero, y su orgullo. Porque esa noche entendí algo que cambia vidas. Cuando alguien te desprecia en público, no te está dejando, se está firmando su propia sentencia. Soy yo, Camila, y si alguna vez te han traicionado o te han hecho sentir insuficiente, quédate. Porque lo que pasó después, en el ascensor, en la sala de juntas y en la lluvia, no fue suerte. Fue karma con apellido y corbata. Y tú dime desde ya en comentarios, ¿tú habrías perdonado o habrías cobrado cada lágrima con intereses? Si te gustan historias de traición, venganza y giros familiares, suscríbete ahora mismo. Aquí las historias no se quedan a medias, aquí se cobran completas. La gala anual de Grupo Altavista se celebraba en un hotel 5 estrellas de Quito, con lámparas de cristal que colgaban como racimos de hielo sobre un piso de mármol impecable. Había música suave, copas finas, risas entrenadas. La clase de evento donde la gente sonríe con los dientes y apuñala con los ojos. Yo estaba sentada en un rincón, casi pegada a una columna, como si mi presencia fuera parte del mobiliario. Me alicé el vestido negro sencillo, no barato, solo discreto, y respiré hondo para no dejar que se notara que me faltaba aire. Mi esposo, Iván Salcedo, era irreconocible esa noche. El hombre que en casa se quejaba de cansancio y de estrés parecía una versión inflada de sí mismo, traje nuevo comprado a cuotas, reloj brillante, y esa risa demasiado alta que usan los que necesitan que los miren. A su lado estaba Mireya, una compañera suya del área comercial. Vestido ceñido, perfume fuerte, sonrisa perfecta. Se acercaba a Iván como si ya le perteneciera. Y lo peor, él lo permitía con una naturalidad ofensiva, como si yo no existiera. Cada vez que Mireya le susurraba algo al oído, Iván se enderezaba más, se crecía. Y cada vez que ella me miraba, me medía como se mide una bolsa vieja, con desprecio y una pizca de diversión. El maestro de ceremonias pidió voluntarios para decir unas palabras. Antes de que yo terminara de pensar por favor, que Iván no, mi esposo ya estaba levantando la mano. Subió al escenario con la copa en la mano y el ego en la garganta. Tomó el micrófono y el sonido chilló, haciendo que las conversaciones se cortaran como si alguien hubiera apagado el mundo. Iván sonrió. Miró a todos. Se jactó de su equipo, sus resultados, su liderazgo. Aplausos por educación. Algunos bostezos disimulados. A él no le importó. Y entonces, me señaló. Sentí el dedo como una luz apuntándome. Cientos de miradas giraron hacia mí al mismo tiempo. Me quedé quieta, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. Mi esposa, dijo Iván, con un tono burlón. En casa es, ¿cómo decirlo? Una carga. Aburrida. Anticuada. Alguien soltó una risita. Mireya también. Y esa risa fue gasolina. Aquí todos vienen arreglados, disfrutando, continuó. Pero ella solo sabe de cocina y austeridad. Ni un euro aporta, y encima pide para gastos. Quise gritar que era mentira. Que yo había estirado su sueldo. Que había pagado deudas. Que había vendido cosas mías para que él se creyera ejecutivo. Pero no lo hice. Porque cuando te humillan en público, el instinto te traiciona, no piensas en defenderte, piensas en desaparecer. Iván abrió los brazos como vendedor de feria y soltó la frase que me partió en dos. A ver. ¿Quién quiere cambiar de esposa? Te estoy harto. Si alguien la quiere, se la lleva ahora mismo. El salón se congeló. No hubo risas esta vez. Ni aplausos. Solo un silencio pesado, vergonzoso, el tipo de silencio que deja claro que ya no es broma, sino crueldad. Yo bajé la cabeza. Sentí las lágrimas queriendo salir, calientes, rápidas. Me mordí el labio hasta sentir sabor metálico. No iba a darle a Mireya el espectáculo de verme rota. En el escenario, Iván seguía sonriendo, esperando aprobación. Tan orgulloso. Tan ciego.
Entonces se oyó una silla arrastrándose. En la mesa VIP, un hombre se levantó. Lo reconocí de inmediato, aunque solo lo había visto en fotos internas y reuniones de lejos. Santiago Orellana, presidente de Grupo Altavista. El tipo de líder que no necesitaba gritar para que el mundo se callara. Caminó hacia el escenario con pasos lentos. Firmes. Cada paso sonaba como sentencia. Iván empezó a encogerse. Lo vi desde mi rincón, la sonrisa se le fue borrando, como tinta bajo el agua. Santiago subió al escenario y le quitó el micrófono a Iván sin forcejeo, como quien le retira un juguete peligroso a un niño. No miró a Iván. Me miró a mí. Y esa mirada no era lástima. Era algo peor para mi esposo, claridad. Solo para confirmar, dijo Santiago, con voz grave. ¿Acaba usted de ofrecer a su esposa, como si fuera un objeto? Iván tragó saliva. Y por no quedar como cobarde, por seguir actuando para Mireya, soltó una risita nerviosa. Y sí, jefe, era una broma, ya sabe, el ambiente. Santiago no sonrió. De acuerdo, dijo. Yo la acepto. Sentí que el aire se rompía. La cara de Iván se volvió pálida. Mireya dio un paso atrás, como si de repente el juego dejara de divertirle. Santiago bajó del escenario y caminó directo hacia mí. Se detuvo frente a mi silla, bloqueando las miradas ajenas. Camila, pronunció mi nombre como si siempre lo hubiera sabido. Mañana a las 8 en punto pasarán por usted. Prepárese. Su tono fue suave, pero lo suficientemente alto para que Iván lo oyera y para que todos entendieran. Eso no era teatro. Era decisión. Santiago giró apenas la cabeza y miró a Iván con una calma aterradora. Acaba de cerrar un trato frente a testigos, dijo. Y en mi empresa, la palabra pesa. Luego hizo una seña. Un asistente se acercó y me ofreció el brazo, como si yo fuera una invitada importante, no la carga que mi esposo acababa de anunciar. Me puse de pie temblando. No miré a Iván. Si lo miraba, quizá me quebraba. Solo sentía a Santiago con gratitud muda y caminé hacia la salida. Mientras avanzaba, escuché murmullos, sillas moviéndose, copas chocando sin ritmo. Y sentí algo nuevo mezclándose con el dolor, silencio interno. Como si mi corazón, por fin, dejara de suplicar. Al cruzar la puerta del salón, me dije una frase que me cambió el destino. Si él me vendió por una risa, yo voy a comprarme una vida. Y tú, dime, ¿habrías salido llorando o habrías salido con la cabeza alta como yo? Porque lo que hice a la mañana siguiente fue el inicio real de mi venganza. Esa noche casi no dormí. Y cuando amaneció, el sonido de un motor de lujo frente a nuestra puerta confirmó que Santiago Orellana no estaba jugando. El sol de la mañana entró por las rendijas de nuestro apartamento alquilado en San Bartolo, un barrio donde los edificios envejecen rápido y la dignidad cuesta caro. La pared de la sala tenía una mancha de humedad con forma de mapa. Yo la había mirado 1000 veces mientras calculaba cómo estirar el dinero. Iván despertó con resaca y con esa arrogancia automática que usaba como perfume. Salió del dormitorio esperando encontrar café, pan caliente, la rutina que yo sostenía aún cuando me dolía el alma. Pero la cocina estaba limpia. Fría. La mesa, vacía. Yo estaba sentada en una silla, ya arreglada. Vestido oscuro, cabello recogido. No estaba bonita. Estaba lista. ¿A dónde vas así? Se burló Iván, rascándose la nuca. ¿Te creíste lo de anoche? Me miró como si yo fuera una niña jugando a ser adulta. Mi jefe solo quiso asustarme, añadió. Santiago Orellana no se fijaría en una mujer como tú. Así que deja la novela y ve a hacer café. Yo lo observé sin discutir. Y esa calma lo incomodó más que un grito. No te llevo nada de lo que me compraste, le dije por fin. Ni ropa, ni joyas, ni esos regalos con los que después me cobrabas en insultos. Me llevo lo único que todavía es mío, mi dignidad. Iván frunció el ceño, confundido. ¿Y tus cosas? Preguntó. ¿Dónde está todo lo que te pagué? Una risa casi triste se me escapó.
Lo que pagaste tú, era tu ego. Lo demás, lo pagué yo. Antes de que Iván pudiera contestar, se oyó un motor deteniéndose afuera. Un sonido elegante, distinto a los autos viejos del vecindario. Me levanté sin prisa. Iván corrió a la ventana y descorrió la cortina. Un sedán negro brillante estaba estacionado frente a nuestra puerta. Largo, impecable, como un animal caro en una calle humilde. Un chófer con guantes blancos bajó, abrió la puerta trasera y se quedó esperando. Los vecinos empezaron a asomarse. A murmurar. A señalar. Iván se quedó helado. No puede ser, susurró, y por primera vez vi miedo real en su cara. Yo tomé mi bolso pequeño y, antes de salir, dejé un sobre grueso sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Iván con brusquedad, como si el papel pudiera morderlo. Ábrelo cuando me vaya, respondí. Es mi último servicio. Salí. El chófer me saludó con respeto. Me sostuvo la puerta. Me trató como Iván jamás me trató en 5 años. Cuando el auto arrancó, vi mi edificio alejarse por la ventanilla. No sentí nostalgia. Sentí alivio, y una punzada de vértigo por lo desconocido. Detrás, Iván se quedó solo con el sobre. Y lo abrió. Dentro había estados de cuenta, transferencias, comprobantes. Pagos a su tarjeta de crédito. Cuotas de ese reloj que presumía. Cenas carísimas. Alquileres de coches deportivos. Microcréditos. Todo marcado con una misma firma, transferido desde mi cuenta personal. En la última hoja, mi letra. A partir de hoy, págalo tú. Cuando Iván entendió que su éxito era una máscara financiada por mí, ya era tarde. Porque a esa misma hora, él tenía que ir a la oficina. Y sin mí, no solo perdía a su esposa. Perdía su cerebro prestado. En el edificio corporativo, Iván sintió como lo miraban distinto. Los saludos eran fríos. Los pasillos, cuchicheos. El rumor de la gala había volado. Ese día tenía reunión con directivos. Una presentación millonaria. Su oportunidad de limpiar su imagen. Conectó su portátil al proyector. Y cuando intentó abrir el archivo, apareció una ventana, ingrese contraseña. Iván probó su cumpleaños. Incorrecto. Probó fechas, números al azar. Nada. Y ahí, en medio del silencio de una sala de juntas, Iván recordó la verdad que siempre ignoró. Los informes, los gráficos, los análisis, los hacía yo. Yo me quedaba despierta mientras él jugaba videojuegos. Yo convertía su desorden en excelencia. Yo le ponía la contraseña, y también se la quitaba cuando me rompió. Las preguntas llovieron, cifras, porcentajes, márgenes. Iván balbuceó. Inventó. Se contradijo. Se hundió. Entonces Santiago Orellana habló por primera vez en la reunión. ¿Que esto es un fallo técnico o un fallo de competencia? Iván tartamudeó algo sobre virus. Nadie le creyó. Santiago se levantó, lo miró con una mezcla de decepción y precisión. Queda demostrado que usted no era el cerebro, dijo. Solo era la cara. Y en esta empresa necesitamos cerebro. Y lo expulsó de la sala, delante de todos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto se va a poner peor. Suscríbete y quédate, porque lo que viene no es caída, es aplastamiento. Y dime, ¿cuántas personas viven exitosas gracias al esfuerzo invisible de alguien en casa? Esa misma tarde lo degradaron al archivo del sótano. Pero Iván, terco, decidió buscarme en la siguiente gala, sin imaginar que me vería entrar como alguien que él ya no podía tocar. La segunda gala fue aún más exclusiva. Invitados extranjeros, inversionistas, idiomas mezclados como música. Iván llegó con el único traje que le quedaba, oliendo a desesperación escondida bajo colonia barata. Buscó a Santiago entre la gente como quien busca oxígeno. Y entonces, las puertas se abrieron. Santiago Orellana entró con porte sereno, pero lo que detuvo al salón fue la mujer a su lado. Yo.
No llevaba el vestido sencillo con el que Iván me presentaba como un accesorio. Llevaba un traje elegante, sobrio, hecho a medida. Cabello recogido con un broche discreto. Maquillaje ligero. Postura firme. No era otra Camila. Era la misma. Solo que sin cadenas. Iván tardó unos segundos en reconocerme. Vi cómo se le abría la boca, como si su mente no aceptara lo evidente, que yo podía brillar sin él. Un grupo de inversionistas del Golfo se acercó a Santiago. El intérprete no había llegado. El hombre principal hablaba rápido, impaciente. Nadie entendía. Y ahí pasó lo que Iván jamás imaginó, di un paso al frente, y hablé con fluidez. No traduje como robot. Usé fórmulas culturales, respeto, títulos. Vi cómo el rostro del inversionista cambiaba, cómo sonreía, cómo su tono bajaba. En segundos, el ambiente tenso se convirtió en conversación amable. Luego expliqué a Santiago, en inglés impecable, el malentendido, era un detalle de protocolo y menú. Lo solucionamos con una propuesta mejor. Santiago me miró con orgullo profesional. No con posesión. Con respeto. El inversionista, encantado, le dio una palmada a Santiago y bromeó sobre la fortuna de tener una compañera así. Santiago no lo corrigió. Solo sonrió. Iván, desde lejos, temblaba de rabia y de shock. Intentó acercarse. «Camila», y gritó, como si yo aún fuera su propiedad. Yo giré la cabeza lentamente y lo miré, como se mira a un desconocido que interrumpe. Sin nostalgia. Sin odio. Con distancia. Santiago hizo un gesto y dos guardias se interpusieron entre Iván y yo. Iván intentó decir «es mi esposa», pero la música subió y lo tragó. Y yo volví a la conversación con los inversionistas, sin darle importancia. Esa indiferencia lo golpeó más que una bofetada. Esa noche, Iván volvió a casa derrotado, y no encontró hogar. Encontró caos. Platos sucios. Ropa apilada. Frío. Silencio. Y ahí llegó Mireya. No venía por amor. Venía por su bolso de marca, por promesas, por dinero. Cuando Iván intentó explicarle que estaba complicado, Mireya vio los papeles del sobre que yo dejé y entendió la verdad. Iván estaba ahogado en deudas. Su rostro cambió. Su voz se volvió metálica. ¿Así que no eras rico? Y dijo, con desprecio. Eras un parásito. Y se fue. Sin mirar atrás. En ese momento, el teléfono de Iván empezó a vibrar como loco, cobradores, amenazas, intereses vencidos. Iván se derrumbó. Porque cuando una mentira se cae, no cae sola. Se lleva todo lo que sostenía. Al día siguiente, Mireya decidió humillarlo en público en la cafetería de la empresa, y ahí Iván cometió el error que lo puso directo en manos de la policía. En la cafetería corporativa, a la hora pico, Iván comía arroz frío en silencio, como si pudiera esconderse detrás de su bandeja. Entonces Mireya apareció como un espectáculo. Se acercó a su mesa y alzó la voz para que todos escucharan. «¿Que eres un estafador?» Él lo señaló. «Me hiciste creer que tenías dinero, cuando vivías de tu esposa». Risas contenidas. Teléfonos grabando. Miradas clavadas. Iván bajó la cabeza. La vergüenza le subió por el cuello como fiebre. Se fue al baño y se encerró. Temblaba. Le faltaba aire. Y, en su desesperación, sacó unas pastillas fuertes que guardaba para los nervios. Se las tragó sin agua. Cuando salió del cubículo, se encontró con Santiago Orellana lavándose las manos. Santiago lo miró por el espejo. Observó su palidez, su sudor, su mirada turbia. No hizo escándalo. Solo dijo, frío. Aquí no toleramos empleados, rotos ni sospechosos. Ni arriba ni en el sótano. Iván sintió que el piso se abría. Esa tarde, desesperado, llamó a su madre buscando dinero y consuelo. Mintió. Se victimizó. Pero su madre, emocionada, soltó una frase que le perforó el alma. «¿Cómo vas a estar mal,
si Camila nos pagó un crucero y nos mandó dinero? Esa mujer vale oro. Iván se quedó mudo. Yo, aún herida, había cuidado a su familia. Y él me había ofrecido como objeto. Colgó llorando, solo de verdad por primera vez. Una semana después, yo estaba en la oficina más alta del edificio, mirando la ciudad desde paredes de cristal. Ya no era sombra. Era presencia. Santiago entró con 2 tazas de té y un libro viejo, un anuario universitario. Me mostró mi foto de hace 10 años, y la suya unas filas abajo. Te admiré en silencio, me confesó. Siempre fuiste brillante. Solo, te plantaron en tierra estéril. Yo no sabía qué decir. Sentí el corazón pesado y, al mismo tiempo, ligero. Entonces me entregó un sobreoficial, nombramiento. Directora de operaciones. Con autoridad real. Con poder sobre todos, incluso sobre el área del sótano. Yo respiré hondo. No era romance. Era justicia. Mientras tanto, Iván estornudaba levantando cajas en el archivo, sin saber que la mujer a la que mandaba lavar platos era ahora la persona que firmaría su destino. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime algo. ¿Tú crees que la venganza es mala, si lo único que haces es dejar que alguien enfrente las consecuencias? Y si estás viendo esto hasta aquí, ya eres de los míos. Suscríbete, porque lo que viene es el momento más brutal de toda la historia. A la mañana siguiente, Iván apareció en el lobby para suplicarme de rodillas frente a todos, y yo no lo humillé. Hice algo peor, lo dejé sin esperanza. La mañana amaneció con una llovizna fina que dejaba la ciudad de Quito con ese brillo gris de las cosas que no se pueden limpiar. Yo bajé del auto con el chofer abriéndome la puerta y el guardaespaldas de Santiago marcando distancia, no por controlarme, sino por protocolo. Entré al lobby del edificio corporativo de Grupo Altavista como alguien que ya no tenía que pedir permiso para existir. Fue entonces cuando lo vi. Iván estaba ahí, en medio del vestíbulo, desaliñado, con una mochila vieja colgándole como si el mundo ya lo hubiera empacado. Tenía la camisa arrugada, zapatos manchados de barro, ojeras de noche sin dormir, y esa mirada desesperada de quien llega tarde a una vida que ya se fue. El murmullo del lobby bajó de golpe. La gente olfatea el drama como si fuera perfume caro. Iván me vio y caminó hacia mí con pasos torpes, sin importarle que hubiera empleados, clientes y seguridad. Yo me detuve. No por miedo. Por curiosidad fría. Como quien observa un incendio desde lejos. Camila, dijo con voz rota. Por favor. No alcanzó a terminar. Se lanzó al piso. Se arrodilló. Y el golpe de sus rodillas contra el mármol fue tan fuerte que más de uno se llevó la mano a la boca. Alguien sacó el celular. Otro se acercó disimulando. El lobby entero se convirtió en un anfiteatro. Iván alzó la cara empapada en lágrimas. Mi amor, mi vida, perdóname, sollozó. Yo estaba ciego, estaba mal, me equivoqué, pero yo cambio, te lo juro. Volvamos. No puedo sin ti. Escuchar esos apodos me dio una sensación extraña, no ternura, no rabia, asco. Porque esos nombres nunca me los dijo cuando me dio fiebre y me dejó sola. Nunca me los dijo cuando trabajé de madrugada para que él se sintiera importante. Extendió una mano y quiso tocar el borde de mi pantalón, como si un contacto pudiera comprarle absolución. Yo no retrocedí. Tampoco le di esa mano. Lo miré y esperé a que terminara su teatro. No por crueldad, sino porque aprendí que el silencio le deja a la gente escucharse a sí misma. Cuando Iván se quedó esperando mi respuesta, le hablé con una voz tan baja que parecía suave, pero el lobby estaba tan callado que se escuchó hasta el último rincón. ¿Te acuerdas de la noche que tuve tifoidea y llegué a 40 de fiebre? Pregunté. Iván parpadeó. No esperaba eso. Te supliqué que me llevaras al hospital, continué. ¿Y sabes qué hiciste? Te enojaste porque interrumpí tu sueño, y te fuiste a karaoke con tus amigos. El aire se tensó. Vi a una recepcionista llevarse la mano al pecho. Iván abrió la boca, pero no pudo mentir. Porque una mentira en público se vuelve ridícula cuando la verdad suena tan concreta.
¿Te acuerdas cuando murió mi mamá? Seguí. Te pedí que me acompañaras al pueblo. Dijiste que la gasolina era cara, pero ese mismo día te compraste zapatos de cientos de dólares. Iván bajó la cabeza. Las lágrimas ahora no eran estrategia, eran pánico. ¿Dónde estaban tus rodillas en el mármol cuando yo te necesitaba? Rematé. ¿Dónde estaban tus mi amor y tus perdóname? Se escuchó un suspiro colectivo. Yo pude sentir como el edificio entero, por fin, entendía que aquello no era una escena romántica. Era una factura. Iván tembló. Yo estaba, balbuceó. Tus lágrimas no son por mí, dije, firme. Son porque perdiste a tu cajero automático y tu sirvienta gratis. Ahí, algo en su cara se quebró, la ilusión de que yo iba a doblarme como siempre. Di un paso atrás, marcando distancia sin necesidad de gritar. Te perdono como ser humano, dije. Pero yo no vuelvo con alguien que me vendió por una risa. Iván alzó la mirada, desesperado. Fue una broma. Yo no pensé. Eso es lo peor, lo corté. Que no pensaste. Ni esa noche. Ni en 5 años. Me quedé mirándolo un segundo más. Y en ese segundo entendí que ya no veía a mi esposo. Veía a un extraño. Adiós, Iván, dije. Cosecha lo que sembraste. Di media vuelta y caminé hacia el ascensor ejecutivo. Mi espalda estaba recta. No porque yo fuera fuerte por naturaleza, sino porque estaba cansada de cargar con alguien que nunca cargó conmigo. Detrás de mí, escuché gritos. Camila. No me hagas esto. Te necesito. Santiago, que había observado todo con la calma de quien entiende el dolor ajeno, le hizo una seña al jefe de seguridad. 4 guardias se acercaron. Iván intentó resistirse, agarrándose al piso como un niño, pero lo levantaron por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. Sus zapatos chirriaron contra el mármol como una súplica inútil. Las puertas de cristal se abrieron y la lluvia lo golpeó de frente. Lo soltaron afuera. Cayó sobre el asfalto mojado. Y entonces ocurrió algo más humillante que los gritos, nadie lo siguió. Nadie lo defendió. Nadie dijo pobrecito. Solo lo miraron, y siguieron caminando. Yo entré al ascensor sin mirar atrás. Las puertas se cerraron. Y en el reflejo del acero pulido, vi mi propia cara, tranquila, fría, por fin libre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dime en comentarios. ¿Tú crees que hice bien en no darle otra oportunidad? Y si llegaste hasta aquí, te lo digo en serio, suscríbete, porque lo que Iván hizo después no fue pedir perdón, fue intentar robarme la vida a la fuerza. Esa tarde, bajo la lluvia, Iván encontró algo en su mochila, un talonario viejo de la empresa. Y en su mente rota nació una idea, falsificar la firma de Santiago Orellana. La tormenta no paraba. Iván se refugió bajo el alero de una tienda cerrada, a 2 cuadras del edificio. Tiritaba de frío, pero lo que lo mantenía de pie no era el cuerpo, era el orgullo. Desde donde estaba, miraba el rascacielos como si fuera un enemigo. En su cabeza ya no existía la palabra culpa. Existía conspiración. Traición. Me lo hicieron. Ese es el veneno de la gente que nunca asume. Cuando todo se derrumba, buscan a quien culpar para no mirarse. Revolvió su mochila con rabia, buscando monedas, cualquier cosa. Y entonces su mano tocó un bolsillo interno, uno de esos que casi no se usan. Sacó un papel doblado. Un talón bancario corporativo, sin llenar. Le temblaron los dedos. Ese talón era de su época de gloria, cuando todavía tenía acceso a pequeñas gestiones del área operativa. Debió devolverlo al ser degradado, pero por descuido administrativo, o por su desorden eterno, se quedó en su poder. Iván tragó saliva. Y ahí, en el borde del precipicio, se dijo una frase que solo piensa un hombre desesperado. ¿Qué es mi derecho? Me deben algo. Conocía la firma de Santiago. La había visto cientos de veces. Y Iván era bueno copiando. Era bueno fingiendo. De eso había vivido siempre. Le pidió un bolígrafo a un vendedor ambulante.
El papel se humedecía con la lluvia. Pero Iván escribió igual. Una cantidad absurda. Dinero suficiente para huir, para empezar de nuevo, para comprar una vida que no le pertenecía. Luego imitó la firma con cuidado obsesivo, como si una línea perfecta pudiera borrar años de abuso. Cuando terminó, miró el cheque como quien mira un pasaje al paraíso. Entró al banco de la esquina tratando de parecer ocupado. Se alisó el cabello mojado y enderezó la camisa manchada, como si la arrogancia fuera traje. La fila era corta. La lluvia alejaba a la gente. Se acercó a la ventanilla y deslizó el talón por debajo del vidrio. Retiro urgente, dijo, impostando autoridad. Orden directa del presidente Orellana. Cliente VIP. La cajera leyó la cifra. Y por un segundo, su ceja se movió. Esa microexpresión que dice esto huele raro. Un momento, por favor, respondió, profesional. Se llevó el talón hacia atrás para validación. Iván sintió el sudor frío bajar por su columna. Se obligó a respirar lento. A no mirar a la puerta. A no delatarse. Pero la cajera habló con el gerente. Y el gerente miró el cheque y miró a Iván. Y entonces pasó lo que Iván no sabía. Desde que yo asumí operaciones, había impulsado un control nuevo, doble autorización digital para retiros de alto monto. Ningún cheque físico de esa cifra se pagaba sin confirmación en el sistema, conectado al teléfono del presidente, y al mío. En el piso alto del edificio, a mí me llegó una notificación. Solicitud de retiro extraordinario, talón serial X, sucursal centro. Leí el serial. Me quedé quieta. Porque yo conocía ese número. Era un talón vencido. Respiré una sola vez, sin emoción. No odio. No sorpresa. Solo certeza. Toqué rechazar. Y llamé al equipo de seguridad del banco. Luego, a la policía. En el banco, Iván empezaba a impacientarse. Miraba el reloj como si el tiempo fuera culpable. Pensó en escapar, pero huir en ese momento era confirmar su delito. De pronto, 2 guardias del banco se acercaron por ambos lados. Señor, acompáñenos. ¿Qué? ¿Por qué? Iván retrocedió. Las puertas automáticas se bloquearon. Y la sirena de un patrullero sonó afuera, cortando el aire como un cuchillo. 3 policías entraron, firmes, sin drama. El gerente señaló a Iván. Ese hombre intentó cobrar un cheque fraudulento del grupo Altavista. Iván gritó que era un error. Que él era empleado. Que todo se arregla. Pero sus palabras ya no eran poder. Eran ruido. Lo esposaron. Frío metal en muñecas sudadas. Iván se puso histérico, pataleó, lloró, suplicó. Un policía lo registró por protocolo y palpó un bulto en su bolsillo. Sacó una bolsita transparente. Pastillas. Los ojos del policía cambiaron. ¿Qué es esto? Iván se quedó en blanco. Porque en su desesperación había olvidado que aún llevaba restos de aquellas pastillas del baño corporativo. El delito se duplicó. La caída se volvió sentencia. Iván se derrumbó. Esta vez lloró de verdad, con ese llanto feo del que entiende tarde. Lo arrastraron al patrullero bajo la lluvia. Y mientras lo subían, un sedán negro se detuvo al otro lado de la calle. La ventanilla trasera bajó un poco. Yo lo miré desde dentro. No bajé. No hablé. No sonreí. Lo vi como se ve a alguien tomar una decisión y pagarla. Iván gritó mi nombre. Camila. Ayúdame. Retira los cargos. Pero su voz se ahogó con la lluvia y las sirenas. La ventanilla subió. Y el coche avanzó. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta parte te dejó helado, escribe karma en comentarios. Y suscríbete, porque lo que viene no es solo cárcel, es la revelación más dura, quién era Iván cuando nadie lo miraba. En la comisaría, Iván creyó que todavía podía manipular el sistema, hasta que leyó el cargo adicional y entendió que no saldría en meses, quizás en años. En la comisaría,
El olor a metal viejo y desinfectante barato le pegó a Iván como una bofetada. Lo sentaron en una silla, esposado, con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia. Ya no había público de oficina. No había lobby. No había cámaras para humillarme. Aquí solo estaban los hechos. Y los hechos no negocian. Iván intentó recuperar su antigua máscara. Llame al presidente Orellana, dijo, altivo, a un oficial. Esto es un malentendido. El oficial lo miró con esa cara de he escuchado esto 1000 veces. Malentendido es olvidar la billetera, respondió. Usted intentó retirar una suma enorme con un talón inválido. Y además, le mostró una bolsa con las pastillas. Posesión de sustancias controladas. La palabra controlada sonó en la cabeza de Iván como un portazo. Su garganta hizo un ruido extraño. Trató de hablar y no le salió la voz. Lo encerraron en una celda provisional con 2 hombres que ni siquiera lo miraron. Iván se pegó a la pared como si el frío pudiera desaparecer si él se hacía pequeño. Esa primera noche no durmió. No por arrepentimiento romántico. Por miedo. Al día siguiente, un abogado de oficio le explicó con crudeza lo que venía: fraude, falsificación, intento de malversación corporativa y el cargo por drogas. Iván se descompuso. Camila, ella puede arreglarlo, dijo, aferrándose a la última fantasía. El abogado ni levantó la mirada. Si la señora decide ayudarlo, puede atenuar algo. Si no, esto no es un regaño. Es cárcel. Yo supe de su arresto por el reporte oficial y por el protocolo interno del banco. Santiago me llamó a su despacho. ¿Estás bien?, preguntó, sin dramatismo. ¿Ese bien no era lo extrañas? ¿Era te duele? Era respeto. Yo respiré hondo. Estoy, Clara, respondí. Y era verdad. Porque algo que casi nadie entiende es esto: la venganza más efectiva no es gritar, ni humillar, ni destruir con tus manos. Es dejar de sostener. Santiago me ofreció sentarme. Me mostró los documentos del caso. Había evidencia suficiente para un proceso serio. Y no necesitas cargar con esto, dijo. Tú decides. Miré la ciudad desde la ventana. Pensé en mi yo de antes, la mujer que se tragaba insultos para mantener el matrimonio. La que creía que aguantar era amar. Y pensé en el lobby. En sus rodillas. En sus lágrimas usadas como herramienta. Yo no voy a perseguirlo, dije. Tampoco voy a salvarlo. Santiago asintió, sin juicio. Esa misma semana, mi trabajo se multiplicó. No como castigo. Como oportunidad. Me presentaron ante directivos internacionales. Me dieron control de presupuestos reales. Firmé cambios que modernizaron operaciones. Implementé auditorías que ahorraron millones. Por primera vez, mi cerebro no servía para inflar a un hombre mediocre. Servía para construir algo mío. Y aún así, esa noche, en mi casa nueva, un departamento sencillo, pero digno, me senté frente a una taza de té y lloré un rato. No por Iván. Por mí. Por los años que me quité. Por la mujer que fui y no se defendió. Al mes, el caso de Iván avanzó. Hubo audiencia. Hubo titulares pequeños en prensa local. Un ex ejecutivo acusado de fraude corporativo. Iván llegó al tribunal con la cabeza baja. Cuando me vio entrar como representante ejecutiva para la parte corporativa, quiso levantar la mano, llamar mi atención. Pero yo no lo miré. No por crueldad. Por salud. El juez leyó cargos, pruebas, intentos, agravantes. La defensa habló de crisis emocional. Pero la evidencia era una pared. Iván fue condenado. No voy a decirte números exactos aquí como si el mundo fuera una tabla. Lo que importa es lo que Iván entendió cuando escuchó la palabra final. No era un castigo. Era consecuencia. Cuando lo sacaron, intentó girarse, buscarme. Quizá esperar una mirada. Un perdón. Un gesto. Yo no se lo di. Porque mi perdón ya no significaba volver a abrir la puerta.
significaba no dedicarte mi vida. Esa noche, Santiago me dejó un mensaje corto. Mañana tenemos reunión temprano. Descansa. Lo estás haciendo bien. Y yo, por primera vez, dormí sin sobresaltos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres la verdad. Hay cosas que no se arreglan con amor, sino con límites. Escribe en comentarios. ¿Crees que Iván merecía una segunda oportunidad o solo merecía aprender? Y suscríbete, porque lo que viene es el salto más brutal. Los años pasan, y el destino le muestra a Iván la vida que perdió. 5 años después, la puerta oxidada de la prisión se abrió, y Iván salió a una ciudad que ya no lo reconocía. Pero la pantalla gigante de un centro comercial sí le mostraría algo peor, mi rostro, como la mujer que él nunca supo ver. 5 años parecen poco cuando los dices en voz alta. Pero cuando los vives encerrado, 5 años son una eternidad que te envejece la piel y te pudre la paciencia. Me enteré por un informe interno, frío, sin adjetivos, que Iván Salcedo salía en libertad condicional. No lo busqué. No pedí detalles. Solo leí la fecha y cerré el documento como quien cierra un libro que ya terminó. Aún así, el destino tiene un sentido del humor cruel. Iván salió de la prisión un lunes por la mañana. La puerta metálica chirrió como si la misma cárcel se burlara de él antes de soltarlo. Nadie lo esperaba. Ni familia, ni amigos, ni esa amante que juraba estar para él. La vida no hace filas para recibir a quien la traicionó. El Iván que salió no era el mismo del escenario. Ya no había traje ni reloj brillante. Tenía el cabello ralo, canas prematuras, la mirada hundida. Caminaba con una bolsa plástica negra con 2 mudas de ropa y un papel doblado, su certificado de liberación. La ciudad también había cambiado. Más edificios, más pantallas, más prisa. Y él era un fantasma fuera de época. Durante días vagó buscando trabajo. A cada lugar que entraba, su historial lo sacaba como una mano invisible. Lo llamamos, no hay vacantes, no contratamos, gente con antecedentes. En una cafetería ni siquiera le hablaron, le señalaron la puerta como si fuera un insecto. Dormía donde podía, comía lo que encontraba. Y el golpe más duro no fue el hambre, fue descubrir que ya no tenía a quién culpar. Porque cuando pierdes todo, te quedas solo con tu reflejo. Una tarde, Iván terminó sentado en un banco de un parque, frente a una avenida grande. Al otro lado, un centro comercial con una pantalla gigante transmitía un programa de negocios. Él levantó la vista solo porque el sonido era fuerte, y porque la gente se detenía a mirar. El anuncio cambió. Y el mundo se le detuvo. En la pantalla aparecí yo. No la esposa aburrida. No la carga. Aparecí como Camila Rivas, directora general de Grupo Altavista. El titular brillaba como una sentencia, líder del año. Yo estaba sentada en un set elegante, con un traje sobrio, sonrisa tranquila. A mi lado estaba Santiago Orellana, más sereno que nunca. Y sobre sus rodillas, un niño de aproximadamente 4 años jugaba con un avión. El niño se rió, miró a Santiago y dijo una palabra que derrumba mundos. Papá. Vi, incluso desde esa distancia, como a Iván se le aflojaban las manos. Se quedó congelado. Y aunque yo no lo veía, puedo imaginar su garganta cerrándose, porque esa escena era exactamente la vida que él creía que merecía, sin haberla sabido construir. En la entrevista, el presentador me preguntó por el secreto de mi crecimiento. Y yo respondí con una calma que había aprendido a fuerza de golpes. El trabajo duro importa, dije, pero el entorno también. Yo era como una semilla puesta en un terreno seco, podía tener fuerza, pero sin agua me marchitaba. Cuando encontré un lugar donde me respetaron, crecí. No dije su nombre. No lo necesitaba. A veces la venganza más fina es no mencionar al culpable, y aún así dejarlo expuesto en cada palabra. La gente aplaudió en la plaza. Algunos sonrieron. A Iván se le llenaron los ojos de lágrimas, no de amor, sino de esa mezcla venenosa de arrepentimiento y rabia. Cuando terminó el segmento, la pantalla pasó a anuncios. La gente siguió caminando. Y él se quedó ahí, con el pecho apretado, como si el aire fuera deuda.
Entonces ocurrió lo más cruel. El semáforo de la avenida se puso en rojo. Una fila de autos se detuvo justo frente al parque. Y entre ellos, un sedán negro moderno, impecable. Iván miró, y vio dentro lo que acababa de ver en pantalla. Yo iba en el asiento trasero, riéndome por algo que decía Santiago. El niño, nuestro hijo, jugaba con su avión y se inclinaba hacia mí para mostrarme cómo volaba. Santiago le acomodó el cinturón con la paciencia de un padre presente. Iván se levantó por reflejo. Un paso. 2. Su cuerpo quiso correr, como si aún pudiera recuperar algo. Pero al tercer paso vio su reflejo en el vidrio de una moto estacionada, un hombre sucio, desgastado, con ropa rota. Y ese reflejo lo frenó mejor que cualquier guardia. La distancia era de apenas unos metros. Él levantó la mano, temblorosa. Intentó abrir la boca. Y no pudo terminar. Yo giré la cabeza hacia la ventana por un instante. No porque lo buscara. Fue coincidencia, como cuando miras al paisaje sin ver nada. Nuestros ojos, quizá, se cruzaron por un segundo. Pero mi mirada no se detuvo. No lo reconocí. Y eso fue lo que lo mató por dentro. Porque lo que él quería no era perdón, era que yo siguiera siendo su universo. Y descubrir que se había convertido en un punto invisible, fue peor que la cárcel. El semáforo cambió. El auto avanzó. Nos fuimos. Iván se quedó en el parque, con un pedazo de pan duro en la mano, masticando sin hambre, tragando vacío. Ese día entendió algo que la vida enseña tarde. La gente no te castiga, simplemente te reemplaza cuando tú mismo te vuelves imposible. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta parte te apretó el pecho, comenta, duele. Y suscríbete, porque todavía falta el cierre más fuerte, lo que Iván intentó hacer después para ser visto otra vez, y como yo lo cerré para siempre, sin gritar. Esa misma noche, Iván buscó la última puerta que creía abierta, la casa de mis suegros, sin saber que yo ya había escrito ahí mi final con tinta indeleble. Esa noche Iván caminó horas, empujado por una idea infantil: si Camila me olvidó, al menos su familia, su gente, alguien me reconocerá. Cuando el orgullo muere, nace la necesidad de pertenecer a cualquier cosa. Recordó a sus padres, que vivían en un pueblo fuera de la ciudad. Su madre había sido dura conmigo, sí, pero también me había llamado buena nuera sin saber todo lo que yo tragaba en silencio. Iván se agarró a ese recuerdo como quien se agarra a un clavo en la pared. Tomó 2 buses, preguntó direcciones, caminó por calles de tierra. Llegó a una casa pequeña con patio, gallinas y macetas de geranios en la entrada. Tocó la puerta. Le abrió un hombre mayor, su padre, con la mirada cansada. Iván sonrió, una sonrisa falsa que se le rompió al instante. Papá, soy yo. El hombre lo miró de arriba abajo, como si estuviera viendo un extraño que venía a pedir limosna. No hubo abrazo. No hubo hijo. Solo una pregunta que dolía más que un insulto. ¿Qué quieres? Iván tragó saliva. Necesito ayuda. Trabajo. Un lugar donde quedarme. El padre apretó la mandíbula. Hizo una seña para que pasara, no por amor, sino por cansancio de discutir frente a la calle. Dentro, el ambiente era silencioso. Había una foto enmarcada sobre un aparador. Iván se acercó por impulso, y se le heló el cuerpo. Era la foto de su madre, con un listón negro. Su madre había fallecido mientras él estaba preso. Iván se quedó sin aire. Se sentó como si le hubieran quitado las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaron? Balbuceó. El padre lo miró con una tristeza seca. Te avisaron. La cárcel te notificó. ¿No te acuerdas? Dijo. Solo que tú estabas ocupado, sobreviviendo a tus propias decisiones. Iván bajó la cabeza, culpable, pero su mente buscó un escape. ¿Y Camila? Preguntó de pronto, como si nombrarme lo acercara a la vida que vio en la pantalla. ¿Ella preguntó por mí? El padre soltó una risa corta, amarga. Camila no preguntó por ti. Camila nos ayudó a nosotros.
Iván alzó la mirada, confundido. Y entonces el padre le contó lo que terminó de destruirlo. Que durante años yo envié dinero para medicinas. Que pagué arreglos de la casa cuando el techo se filtró. Que incluso cuando su madre enfermó, yo cubrí tratamientos. No como venganza, sino porque yo no sabía amar con rencor. Yo solo sabía amar o dejar de amar. Tu madre murió diciendo que Camila era la mejor persona que conoció, dijo el padre. Y también murió diciendo que tú eras tu propio castigo. Iván tembló. Quiso protestar, pero ya no había argumento. Se levantó y caminó hasta el patio. Respiró aire frío. Miró el cielo oscuro del pueblo, donde las estrellas parecen más cercanas. Y ahí soltó una frase que me habría dado pena, si todavía me importara. Yo la perdí, por idiota. El padre salió detrás. No la perdiste, lo corrigió. La empujaste. La humillaste. La usaste. La vendiste. Iván cerró los ojos, como si cada palabra fuera una piedra. Necesito verla, dijo, desesperado. Solo, una vez. El padre negó con la cabeza. ¿Para qué? ¿Para que te perdone? ¿Para que te mantenga? Tú no extrañas a Camila. Extrañas lo que Camila hacía por ti. Eso fue lo más cierto que Iván escuchó en su vida. Esa noche, el padre no lo dejó quedarse. No lo echó con gritos. Lo echó con realidad. Le dio una manta vieja y algo de pan. Ve a donde tengas que ir, dijo. Aquí ya no hay nada para ti. Iván se fue caminando por el camino de tierra. Y en el bolsillo, como si el universo se burlara, llevaba un volante arrugado que encontró en el aparador, un anuncio de una fundación. Fundación Semilla Fértil, apoyo a mujeres que salen de relaciones violentas. En la esquina, mi nombre como patrocinadora principal. Iván se detuvo a leerlo bajo la luz amarilla de un poste. Y entendió que yo no solo me salvé, yo construí un puente para que otras no se ahogaran. Esa noche, Iván decidió hacer lo único que le quedaba para existir, escribir una carta. Una carta para mí. Con palabras bonitas, con disculpas, con frases de aprendí, cambié, te amé. Como si el papel pudiera reescribir los años. La carta llegó a mi oficina una semana después. La leí. No lloré. No temblé. No sonreí. Sentí nada. Porque cuando sanas de verdad, el pasado ya no te provoca. Solo te confirma. Doblé la carta y la guardé en un archivo. No como trofeo. Como evidencia de un ciclo cerrado. Y esa misma tarde, antes de irme, le dije a Santiago algo simple. No quiero que nuestro hijo crezca creyendo que el amor se ruega o se compra. Santiago asintió. Me tomó la mano. Entonces ya ganaste, me dijo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si llegaste hasta aquí, comenta, ciclo cerrado. Y suscríbete, porque falta el final, el día que Iván intentó aparecer en un evento público para obligarme a reconocerlo, y yo le di la última lección, ser invisible también es justicia. En la inauguración de Semilla Fértil, Iván se coló entre la gente, y caminó hacia mí con la misma desesperación de siempre. Pero esta vez, yo no iba a hablarle. Iba a hacer algo que lo borraría para siempre. La inauguración de la Fundación Semilla Fértil fue en un auditorio elegante, pero con un ambiente distinto a las galas de la empresa. Aquí no había vanidad, había historias reales, cicatrices, mujeres que se reconstruían. Yo subí al escenario con un micrófono en la mano y el corazón firme. A mi lado, Santiago me miraba con orgullo tranquilo. Nuestro hijo estaba con su niñera en primera fila, comiendo galletas y mirando las luces como si fueran estrellas. Yo respiré y comencé. Hoy no celebramos un éxito, dije. Hoy celebramos la posibilidad de volver a empezar sin pedir permiso. Mientras hablaba, yo no lo veía. Pero él estaba ahí. Iván. Había entrado por una puerta lateral, con ropa prestada, cabello mal cortado, intentando parecer presentable. Y aún así, su desesperación lo delataba. La gente a su alrededor lo evitaba sin saber por qué.
Hay personas que cargan una energía que aparta. Yo seguí hablando, contando historias de mujeres que dejaron relaciones donde las humillaban, donde las apagaban, donde las trataban como objetos. Cada frase era una verdad que Iván escuchaba como un golpe. Entonces lo sentí. Esa presencia que se acerca sin permiso. Cuando bajé del escenario para saludar a donantes y asistentes, Iván se abrió paso entre la gente. No venía como invitado. Venía como interrupción. Como siempre. Camila. Me llamó, con la voz rota y alta, buscando que todos miraran. Varias personas se giraron. Los murmullos nacieron rápido, como fuego en papel. Iván se plantó frente a mí y extendió una mano, temblorosa, con un sobre. Es para ti. Yo cambié. Yo. Lo miré. Y lo más fuerte fue esto, no sentí odio. Sentí lo mismo que se siente cuando alguien te vende algo que ya no necesitas, indiferencia. Iván tragó saliva y se arrodilló otra vez. Otra vez. Como si el suelo fuera su idioma favorito. Mírame, suplicó. Solo, mírame. El auditorio se congeló. Alguien levantó el celular. Otra persona susurró ¿quién es? Y entonces entendí que Iván estaba buscando exactamente lo mismo de siempre, usar el público para presionarme. Solo que esta vez, el público no me atrapaba. Me protegía. Yo respiré hondo y hablé con calma, para que todos oyeran. Señor, usted está interrumpiendo un evento de apoyo a mujeres. Iván parpadeó. Camila, soy yo. Iván. Incliné un poco la cabeza, como si de verdad intentara recordar. Y no lo conozco. Esa frase cayó como una piedra en agua quieta. El silencio se rompió en suspiros. Iván se quedó congelado, con la boca entreabierta. No, no puedes decir eso, balbuceó. Yo fui tu esposo. Yo lo miré sin emoción. Yo no discuto con desconocidos, respondí. Y menos delante de mujeres que están aprendiendo a poner límites. Luego giré hacia el jefe de seguridad del evento y dije con la misma serenidad con la que firmaba contratos. Por favor, acompáñelo afuera. 2 guardias se acercaron, sin violencia, sin escándalo. Solo eficacia. Lo tomaron por los brazos. Iván intentó resistirse. Camila, por favor. Solo una conversación. Yo te amé. Y entonces dije la frase final, la que cerró toda la historia como un portazo. Y no me amaste. Me usaste. Y cuando me usaste, me perdiste. Los guardias lo sacaron del auditorio. No hubo gritos de apoyo. No hubo pobrecito. Hubo algo peor para él, indiferencia colectiva. Volví a las personas que estaban esperando saludarme. Continué sonriendo. Continué hablando. Continué viviendo. Esa noche, cuando me senté con Santiago y nuestro hijo en casa, el niño me mostró su avión de juguete y me dijo: Mamá, ¿mañana también ayudamos a las señoras? Y yo sentí que ahí estaba mi verdadera victoria. No en ver caer a Iván, sino en construir una vida donde su sombra ya no alcanzaba. A la mañana siguiente, mi asistente me informó que el hombre que interrumpió intentó quedarse en la entrada, esperando verme salir. No lo dejé. Esa fue mi última decisión sobre Iván, no gastar ni un minuto más. Porque la venganza más limpia, la que no mancha tus manos, es esta. Seguir adelante tan fuerte, que el pasado deja de tener nombre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta historia te llegó, escribe en comentarios, yo florezco. Y suscríbete, aquí no contamos cuentos bonitos, contamos historias donde el karma no se pide, se cobra. Mi esposo gritó en una fiesta, ¿quién quiere cambiar de esposa? Y alguien respondió, yo. Pero el verdadero cambio no fue de hombre. Fue de mí. Porque ese día dejé de ser la esposa de alguien, y me convertí en la dueña de mi vida.